Conozca más. Presenta... Si usted pudiera trasladarse en el tiempo, hace 65 millones de años, sería testigo de una escena tan patética como esta. Un paisaje desolador de muerte y destrucción. Ningún signo de vida. Caos. Y quizá tendríamos ante nosotros un inmenso cementerio de nuestros protagonistas, los dinosaurios. Imágenes impresionantes sobre uno de los misterios más inexplicables de la ciencia. ¿Cuándo aparecieron sobre la Tierra? ¿Cómo vivían? ¿Por qué desaparecieron? Disfrute de esta espectacular aventura del conocimiento y desvele todas las incógnitas sobre los dinosaurios. Estas fabulosas criaturas dominaron la Tierra durante más de 150 millones de años y después desaparecieron, geológicamente hablando, en un instante, dejándonos uno de los misterios más impenetrables. Sabemos que en los últimos 10 millones de años del período Cretácico, 112 grupos de dinosaurios se encontraban en pleno apogeo y poblaban toda la Tierra. ¿Qué pudo acabar con el reinado de animales tan abundantes y poderosos? Es posible que, como resultado de la deriva continental, los cambios de vientos y la aparición de los glaciares, se originase un cambio climático. Quizás apareció el hielo en los casquetes polares, provocando que los inviernos se hicieran demasiado largos e intensos para los dinosaurios, que fueron incapaces de adaptarse a estos cambios globales y desaparecieron. Puede que un aumento de la actividad volcánica, que arrojó partículas incandescentes y material volcánico a la atmósfera, formase un enorme parasol que enfriara el planeta, haciéndolo inhabitable para los dinosaurios. O quizás la respuesta está en lo que puedan decirnos las rocas. La señal de que algo impactó sobre la Tierra, ocasionando una catástrofe inconmensurable y el fin de los dinosaurios. El primer hallazgo de un resto fósil fue encontrado en 1770 en la localidad de Maastricht. Se trataba de una gigantesca mandíbula que pertenecía a un mosasaurio, un reptil marino, que se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural de París. En 1842, Sir Richard Owen, un famoso paleontólogo, escribió un largo informe en el que ya les puso un nombre diferenciador: dinosaurios, que significa lagartos terribles. Su imaginación, unida a la del escultor Waterhouse Hawkins, dio imagen y forma a los primeros dinosaurios que fueron construidos para el Palacio de Cristal de Londres en 1854 con motivo de la primera Expo Universal. Hoy en día continúan allí tal y como los imaginaron en el primer zoológico de dinosaurios. Los diferentes restos fósiles que se han ido localizando han conformado definitivamente la estructura de estos gigantescos saurios. Para fosilizarse, un animal debe quedar enterrado en barro o arena antes de que se descompongan sus huesos. Después, durante miles de años, las capas de sedimentos se acumulan sobre los restos óseos y los minerales se depositan hasta sustituir el material de los huesos.
Estas imágenes no se fosilizaron y gracias a ello hoy día podemos ver la expedición que el legendario paleontólogo Roy Chapman Andrews organizó en 1922 para peinar el desierto del Gobi en busca de su arca perdida. Huesos y otros restos que abrieron nuevos puntos de investigación y contraste para la ciencia y el conocimiento de los dinosaurios. Gracias a su espíritu aventurero, se localizaron los primeros nidos de dinosaurios. Hasta entonces los científicos solo sospechaban que por ser considerados reptiles pondrían huevos. Este hallazgo le garantizó a Andrews un puesto destacado en la historia de la paleontología. Los primeros dinosaurios habitaron el planeta hace 230 millones de años, en la época que hoy conocemos como período Triásico. En aquel momento la Tierra estaba agrupada en un enorme supercontinente llamado Gondwanalandia. Los dinosaurios pronto se extendieron por toda su superficie, pero el supercontinente comenzó a dividirse y hace unos 150 millones de años, ya en el período Jurásico, hubo numerosos cambios geológicos que propiciaron que los dinosaurios se aislaran y evolucionaran de diferentes maneras. Los saurópodos gigantes de movimientos lentos y cerebro pequeño son la clave principal para aclarar esta evolución. Hablando de cerebros, Phil Currie, director del programa de búsqueda de dinosaurios del prestigioso Museo Real de Tyrrell, nos cuenta que para animales que pesaban por encima de las 4 toneladas y que medían más de 8 metros, el tamaño de sus cráneos nos indica que su cerebro estaba muy poco desarrollado. Sin embargo, sí había algún dinosaurio más inteligente, el Trodón, que no solo estaba equipado con músculos, sino con la más terrible de las armas, la inteligencia. Los científicos, empleando toda su información y la más alta tecnología en la investigación de la vida de los dinosaurios, pueden mostrarnos ahora las diferentes hipótesis sobre cómo se alimentaban. Si eran o no de sangre caliente. Su ritmo de velocidad. Cómo protegían a sus crías y cómo morían. Los dinosaurios nos dejaron una pista para averiguar su velocidad, sus huellas. Midiendo huesos de fósiles es posible deducir la longitud de la pata de un dinosaurio. A partir de sus huellas se puede calcular la longitud de la zancada y estimar su velocidad. Pero ¿qué decir de la máxima velocidad que podía alcanzar un saurópodo? La velocidad supone energía. Esto significa que cuanto más rápidamente corre un animal, sus patas tienen que tener la fortaleza correspondiente a su envergadura. Calculando el grosor de las patas de un dinosaurio, se pueden establecer algunas comparaciones interesantes. Un elefante puede trotar a unos 25 kilómetros por hora. Esta era probablemente la velocidad punta de un Apatosaurus. Un rinoceronte galopa a 32 kilómetros por hora. A esa velocidad, un Triceratops apenas podía mantenerse en pie. ¿Cuál sería la velocidad de un Tyrannosaurus? No se han encontrado sus huellas para calcular su velocidad. Algunos paleontólogos creen que este enorme carnívoro podría perseguirte a unos 24 kilómetros por hora. Otros, sin embargo, no te dan una ventaja tan optimista y cronometran la velocidad del Tyrannosaurus en unos 32 kilómetros por hora o más. El paleontólogo Jim Farlow ha encontrado unas pisadas que rompen los límites. Un dinosaurio que alcanzaba la fulgurante velocidad de 40 kilómetros por hora, más rápido que el sprint de un campeón olímpico. Son indicios que hacen imaginar a los paleontólogos que algunas especies de dinosaurios debieron de ser muy rápidas, como el terrible depredador Deinonychus. Una máquina de matar que funcionó durante más de 100 millones de años y que poseía 2 manos y 2 pies para agarrar e inmovilizar a sus presas manteniendo el equilibrio gracias a la cola.